Vamos a comenzar hoy día hablando acerca de los géneros literarios. La clase, te repito, es una clase teórica, ¿correcto? Vamos a comenzar hablando acerca de los géneros literarios. Los géneros literarios son conceptos o son categorías que tienen como objetivo la clasificación de las obras literarias. Para poder conseguir esta clasificación, los géneros literarios tienen que tener en cuenta las características comunes. Por lo tanto, una determinada obra, ¿sí? Una determinada obra formaría parte de un determinado género, ¿sí? Pero si es que comparten características comunes. Por ejemplo, la obra Edipo Rey y la obra Ñacatita, aunque tú no lo creas, tienen características en común. Si tú comienzas a hacer un análisis, te vas a percatar que, no, profesor, son obras completamente diferentes. Por ejemplo, en Edipo Rey plantea la idea del destino, la fatalidad que invade al personaje de Edipo, un destino que está por encima de su voluntad y que lo arrastra a la desgracia. Al final de la obra el personaje termina destruido psicológicamente, moralmente, físicamente, ¿no? En cambio, en el caso de Ñacatita, nosotros observamos que hay humor y hay un final feliz, ¿no? Sí, pero estas obras fueron escritas para ser representadas en un escenario, o sea, son obras teatrales. El objetivo es que un grupo de actores, sobre la base de esta obra, haga la puesta en escena frente a un público espectador. Entonces, por esa característica, la representación teatral, que es un elemento que comparten estas dos obras, que son diferentes en temática, pertenecerían a un mismo género, que es el género dramático. Entonces, las obras se agrupan teniendo en cuenta esas características comunes, ¿ya? Ahora, para poder identificar estas características comunes es necesario hacer un análisis de la forma y el fondo de una obra. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que analizar, ¿no?, la forma y el contenido, o sea, el tema, ¿sí? Ahora, dentro de los géneros literarios hay una subdivisión o una subclasificación, ¿correcto? Esta subdivisión o esta subclasificación se conoce como las especies literarias, ¿no? Algunos lo llaman los subgéneros literarios, pero dentro de lo que se maneja en el lenguaje de las el lenguaje preuniversitario, es más conocido como las especies literarias, ¿correcto? Dentro de los géneros, las especies clasifican las obras teniendo en cuenta ya sus diferencias específicas. Vamos nuevamente al ejemplo de Edipo Rey versus Ñacatita. Ambas obras son teatro, por lo tanto pertenecen al género dramático. Pero dentro del género dramático se subdividen por el dolor, el sufrimiento, la desgracia, la violencia, el fatalismo, ¿no? Edipo Rey pertenece a una especie llamada la tragedia. Entonces, ¿cómo la clasifico? Género dramático, especie tragedia. Y por otro lado, ¿sí?, Ñacatita pertenece al género dramático, pero como presenta humor y final feliz, dentro del género dramático se clasifica como una comedia. Entonces, las especies clasifican las obras dentro de los géneros, teniendo en cuenta sus ya diferencias específicas. Ahora, la primera clasificación, verdad, me estaba olvidando este detalle. Hay obras que escapan a los límites clasificatorios, es decir, hay obras que no van a encajar en estos conceptos, por lo tanto no van a ser clasificadas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Azul, de Rubén Darío. La obra Azul tiene cuentos y poemas, o sea, tiene narración y tiene obras líricas. Entonces, ¿dónde la voy a encajar? ¿No? No la puedes encajar. Esta obra no puede ser clasificada. Entonces, hay obras que no pueden ser clasificadas, obras híbridas que combinan géneros. Eso ocurre bastante, por ejemplo, en la poesía, en el género lírico. Podemos clasificar de repente el género lírico, pero dentro del género lírico es bien complicado determinar las especies, ¿no? Hay obras que son bien complicadas para la clasificación. La primera clasificación la realiza Aristóteles en una obra llamada Poética. En este libro, que es considerado el primer libro de teoría literaria, se van a plantear los primeros conceptos que pretenden estudiar o analizar
los textos literarios. Ahora, Aristóteles afirma la existencia de tres géneros que nosotros vamos a desarrollar: el género épico, el género lírico y el género dramático, que son considerados los géneros clásicos o los géneros aristotélicos, ¿sí? Y bueno, son los que San Marcos te pide en lo que vendría a ser el prospecto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver. Bien. Entonces, hasta acá. ¿Alguna consulta? Vamos un ratito, voy a dejar de compartir. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta? Ok, entonces continúo. Bien. Ok, el género épico. ¿Cuál es la característica común que comparten las obras que pertenecen al género épico? Bueno, la característica común es que son narrativas. El género épico alberga a todas las obras narrativas, las obras que tienen un narrador y te cuentan una historia, una trama. La palabra épico se deriva de una antigua voz griega llamada epos. Epos significa narrar, contar o relatar. ¿Qué vas a narrar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a relatar? Una trama, un argumento. Lo que normalmente o comúnmente se le conoce como la historia. Profe, ¿qué historia nos va a contar? ¿No va a contar la historia de Edipo Rey? ¿No va a contar la historia de la Divina Comedia? Ya, esa historia es la trama, es el argumento. Entonces, el narrador te cuenta esa historia. El género épico tiene sus orígenes en la antigua Grecia. De hecho, el acto de narrar, el acto de contar, en realidad nació con la civilización. ¿Entiendes? Muchos van a ir contando historias para explicar ciertos aspectos que de repente están relacionados con su forma de ver el mundo o entender el mundo. Pero en fin, ya hablando específicamente del género épico, nace, ¿sí?, de manera oral. Las primeras manifestaciones, como es el caso de la Ilíada y la Odisea, es decir, las epopeyas, originariamente fueron orales. Ahora, el género épico nació objetivo, es decir, el narrador solamente te va a contar los sucesos que están ocurriendo, sin involucrar emociones o sentimientos, ¿no? Lo mataron, se murió, estaba llorando, te cuenta lo que pasa, pero el narrador no se involucra emotivamente o subjetivamente con lo que está contando, ¿sí? Va a tomar una distancia. Es por eso que el libro de la presa San Marcos dice que el género épico es impersonal, ¿no? Porque no expresa sentimientos. O sea, el narrador solamente te cuenta lo que está ocurriendo. Pero el problema con la literatura es que tampoco la puedes encorsetar en un concepto cuadriculado, ¿no? El tema con la literatura es que a veces las cosas escapan a sus propias definiciones. Es como si existieran excepciones dentro de la regla. Si tú lees Las cuitas del joven Werther, que es una novela, te vas a percatar que el narrador Werther, al contarte la historia de amor, una historia de amor marcada por lo trágico, Werther sí tiene bastante emoción, imprime un tono intimista a su relato, ¿no? Entonces, ese narrador, en el caso del narrador de Werther, no es objetivo y aún así, Las cuitas del joven Werther es una novela y como es una novela, pertenece al género épico, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no necesariamente esta característica va a aplicarse a todas las narraciones, ¿no? En fin. Pero de todas maneras, el género épico, y esto está en el libro de la presa Marcos, es objetivo. Las obras clásicas pertenecientes al género épico fueron compuestas a manera de poemas en verso. Las narraciones modernas se van a componer en prosa.
Dentro de las especies del género épico, nosotros tenemos la epopeya, que narra hechos heroicos y está influenciado por los mitos. Por lo tanto, en una epopeya vas a encontrar elementos fantásticos o sobrenaturales. Esto lo preguntó San Marcos, pero ya hace mucho tiempo antes de que se desarrollen las preguntas de Eco, ¿no? Composición, composición narrativa que presenta una escritura en verso y relatos fantásticos o sobrenaturales. Entonces, como la epopeya está influenciada por los mitos, por la mitología, recuerda por ejemplo, la Odisea, tú vas a encontrar estos personajes fantásticos y situaciones sobrenaturales por la presencia de lo mitológico. Por otro lado, tenemos el cantar de gesta que surge en la Edad Media y va a ser difundida por estos poetas populares conocidos como los juglares. Los cantares de gesta narran, cuentan hechos heroicos, pero el héroe encarna el valor, ¿no?, de un pueblo o de una nación. Es decir, se exalta el nacionalismo. Por ejemplo, el cantar del mío Cid, ¿no? El cantar del mío Cid, que exalta el nacionalismo español. Luego tenemos a los poemas épicos que están muy conectados, muy influenciados, inspirados en las antiguas epopeyas. De hecho, hasta se parecen bastante. Los poemas épicos nacen en el Renacimiento, están compuestos en versos, utilizan un lenguaje bastante culto y refinado, pero a diferencia de las epopeyas, los poemas épicos y son más realistas porque van a estar inspirados en hechos históricos. Por ejemplo, y esta obra no viene en el examen de San Marcos, pero te lo comento, por ejemplo, hay un poema épico renacentista del poeta italiano Torquato Tasso, Jerusalén Libertada, que está inspirada en el asedio a Jerusalén que se dio en la Primera Cruzada, o sea, es un hecho histórico, ¿no? Y luego tenemos la novela. La novela es una composición narrativa, es una narración extensa que está compuesta en prosa. Las novelas, por su extensión, por lo general se dividen en capítulos, en episodios o en partes. ¿Estamos? Las novelas pueden ser de tendencia realista, como es el caso de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, o también pueden presentar elementos fantásticos sobrenaturales, como es el caso de El reino de este mundo de Alejo Carpentier o La metamorfosis de Franz Kafka. Y en realidad la novela se ha desarrollado tanto que puede presentar una gran diversidad temática, ¿correcto? ¿Sí? Luego tenemos el cuento, que es una narración, un relato breve. El cuento se caracteriza por utilizar la economía del lenguaje, es decir, la precisión. Si en la novela, por su extensión, tú puedes colocar un montón de elementos, puedes contar o narrar bastantes situaciones, hay abundantes descripciones, por ejemplo, en las novelas realistas, ¿no? Y puedes desarrollar distintos temas o tener a un montón de personajes, es el caso de 100 años de soledad, eso no puede pasar en el cuento. Los cuentos, al ser breve, tienen que ser muy precisos, por lo tanto, ya no vas a desarrollar tantos elementos. Es más, temáticamente hablando, los cuentos solamente te van a narrar un suceso, un asunto nada más, ¿sí? Y eso es algo que lo decía Julio Ramón Ribeiro, el máximo representante del cuento en la historia de la literatura peruana. Ahora, ten en cuenta lo siguiente: epopeya, cantar de gesta, poema épico están compuestos en versos a manera de poemas. La novela y el cuento son narraciones que están compuestas en prosa. ¿Ya? Ok. Este, bueno, la señorita Anita dice, habló muy rápido. Exactamente a qué parte, a ver, para volver a repetirte de repente. ¿Mm? ¿A qué te refieres con eso? Te hablé muy rápido, de repente expliqué algo, no lo captaste para volverlo a repetir. Bueno.
Luis Ángel. Bueno, ok. Primero vamos, Luis Ángel, Luis Ángel Guayana me habla de Jerusalén Libertada. Jerusalén Libertada Jerusalén Libertada es un poema épico, ¿sí? Jerusalén Libertada es un poema épico. Fue compuesto por Torquato Tasso, poeta italiano del Renacimiento italiano. En sí, este señor no está en la lista de obras que te pide la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solamente lo comentaba como una especie de ejemplo. Jerusalén Libertada está inspirado en un suceso histórico, el asedio a Jerusalén, un hecho histórico que se dio en la Primera Cruzada. ¿Sí? Eh, Solórzano me dice, profe, todo lo que dijo son características. Ok, vamos a ser un poquito más específicos, ¿sí? Ahorita, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta en base a lo que yo he explicado para volverlo a repetir? ¿Alguna consulta? Por si acaso. Bien, vamos a hacer una recapitulación. ¿Sí? Vamos a hacer una recapitulación. En el género épico encontramos todas las obras que son narrativas. Dentro de las principales especies del género épico tenemos, uno, la epopeya. Características de la epopeya. Narra hechos heroicos, sucesos trascendentes realizados por un héroe, está compuesto en prosa y tiene influencia mitológica. Por la influencia mitológica, las epopeyas presentan elementos sobrenaturales. ¿Correcto? Otra especie del género épico, el cantar de gesta. Los cantares de gesta nacen en la Edad Media. Fueron difundidos por unos poetas populares llamados los juglares. Los cantares de gesta están compuestos en verso. Narran hechos heroicos que están vinculados a lo nacionalista, es decir, un héroe se identifica con un pueblo. Es el caso, por ejemplo, del Cantar del Mío Sí. El Cantar del Mío Sí exalta el nacionalismo español. Y para responder a lo que me pregunta Luis Ángel Guayana, ¿sí? Está en el prospecto de San Marcos y es una obra medieval. Luego tenemos el poema épico, que está influenciado por las epopeyas y tiene composición en verso y está inspirado en hechos heroicos. A diferencia de la epopeya, son más de tendencia realista por los hechos heroicos. Luego tenemos la novela, que es extensa y que puede presentar diversidad temática, y también tenemos el cuento, que es más breve. Esos son especies del género épico. ¿De acuerdo? Ahora, para cerrar la pregunta de Luis Ángel Guayana, ¿qué obras te pide San Marcos inspirada en la Edad Media? O mejor dicho, contextualizada en el periodo medieval. San Marcos te está pidiendo el Cantar del Mío Cid, Cantar de Gesta medieval, y San Marcos te está pidiendo la Divina Comedia, que también es de la Edad Media, pero eso ya se va a explicar después. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna otra consulta? Bien. Continuamos entonces. Para mencionar algunos ejemplos, para mencionar algunos ejemplos,
de epopeya. Ahora sí presten atención. Epopeya. La Ilíada y la Odisea de Homero son epopeyas. En el prospecto de San Marcos en realidad solamente está la Odisea, ¿ok? ¿Sí? Ya la Ilíada lo han sacado. Y con respecto al poema épico tenemos, ¿sí? Con respecto al poema épico tenemos la Divina Comedia. Acá quiero hacer una pequeña aclaración. Ojo, el libro de la pre-San Marcos considera que la Divina Comedia de Dante Alighieri es un poema épico. Escuchen aquí, si tú comienzas a investigar, es posible que tú encuentres en algunos textos que afirmen que la Divina Comedia es una epopeya religiosa o una epopeya alegórica. Pero el libro de la Pre de San Marcos la clasifica como poema épico. ¿Por qué? Esta es la explicación que da la Pre. La Divina Comedia te cuenta el viaje de Dante Alighieri por el infierno, purgatorio y paraíso. Entonces, como Dante te va contando esta historia, es una obra narrativa. Si es una obra narrativa, pertenece al género épico, ¿sí? Pero como está compuesto en verso, y se caracteriza también porque tiene un lenguaje poético muy rico, tiene una riqueza lírica muy intensa, entonces, poema épico, ¿sí? ¿Correcto? Así que no te olvides, según lo que plantea la Pre-San Marcos, la Divina Comedia es un poema épico, ¿correcto? La Divina Comedia es un poema épico. ¿Ya? Cantar de gesta, o el poema del Mío Cid, que es anónimo. Eso es un ejemplo, ¿no? Está en el prospecto de San Marcos. Todo lo que te estoy colocando acá son ejemplos que están en el prospecto de la San Marcos. Ejemplo de novela, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, o Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Son novelas. Te menciono otras que están en el prospecto. El Lazarillo del Río Tormes, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, Los ríos profundos de José María Arguedas, Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, El reino de este mundo, La escuela del joven Werther, entre otros. Tampoco no me va a alcanzar el tiempo de mencionar todos los ejemplos, ¿no? Ejemplo de cuentos. Ficciones de Jorge Luis Borges. Está en el prospecto del 2017, pero quiero hacer un hincapié. En sí, Ficciones es un libro de cuentos. O sea, dentro de Ficciones tú vas a encontrar bastantes cuentos. Por ejemplo, hay uno que se llama Las ruinas circulares. Entonces, Ficciones no es un cuento, es un libro de cuentos. Los gallinazos sin pluma, recontra conocido de Julio Ramón Ribeiro, El caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar es el padre del cuento peruano. Y Ángel Giocongate de Edgardo Rivera Martínez, que es un cuento que también está en el prospecto, para darte ejemplo de cuento. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar acerca del género lírico. El género lírico es subjetivo. ¿Qué significa esto? Que expresa emociones, sentimientos o pasiones. ¿Correcto? Se expresan emociones personales, se pone de manifiesto el mundo íntimo del poeta. Ahora, las obras que pertenecen al género lírico pueden estar compuestas en versos, como también pueden estar compuestas en prosa. Es lo que se conoce como la prosa poética. Pero, por lo general, comúnmente, tradicionalmente, el género lírico está compuesto en versos. Es lo más común. Dentro de sus principales especies tenemos la oda. La oda se caracteriza por expresar sentimientos de admiración, alabanza e entusiasmo. Por ejemplo, Oda a la vida retirada, ¿no? Las églogas. Las églogas presentan elementos pastoriles, es una poesía pastoril. Por lo tanto, está relacionado con la vida de los pastores. ¿Dónde viven los pastores? En el campo. Por lo tanto, al leer una égloga, ¿qué es lo que vas a encontrar? Se menciona elementos relacionados con la naturaleza, el campo, lo campestre, la belleza del paisaje.
Pero también es importante que en la égloga existan pastores que expresen emociones o sentimientos. De hecho, tú no puedes desligar estos dos elementos. O sea, en una égloga tienen que existir pastores que viven en la naturaleza, que expresan emociones, que expresan sentimientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, las églogas de Garcilaso de la Vega, que llegó a escribir tres, se conoce como la égloga primera, la égloga segunda, la égloga tercera. Luego tenemos las elegías, que se caracterizan por expresar sentimientos, ¿sí? Sentimientos de dolor, de tristeza, de melancolía. La elegía es triste. Normalmente o por lo general son sentimientos de amor vinculados a la muerte de un ser querido, ¿no? Por ejemplo, quien es recontra elegíaco, o sea, un poeta elegíaco es César Vallejo. César Vallejo tiene 4 libros de poesía, ¿no? Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España parte en este cáliz. Y el dolor es un tema que está presente. Si tú lees Los Heraldos Negros, el primer poema, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Por ejemplo, Trilce de Vallejo está inspirado o te habla de la muerte de la madre, ¿no? Entonces, Vallejo es un poeta elegiaco. Y luego tenemos el madrigal. El madrigal es una composición poética de origen italiano que expresa sentimientos muy delicados, que pueden ser sentimientos amorosos o de decepción amorosa. ¿Correcto? ¿Sí? El término bucólico es un término que está relacionado con la naturaleza, el campo, el paisaje. El término bucólico se deriva de un poema escrito por el poeta latino Virgilio. El poeta latino Virgilio compone las bucólicas, ¿ya? ¿Sí? Y las bucólicas, por ejemplo, de Virgilio son églogas, ¿no? Y ahí sale el término de lo bucólico. Entonces, si tú, por ejemplo, encuentras la expresión referida a lo bucólico, la naturaleza y está relacionado con la égloga. Bien. Ejemplos, Oda de la Vía Retirada, ¿no? Las églogas o Trilce de César Vallejo. Oda de la Vía Retirada, obvio, es una oda. Las églogas de Garcilaso de la Vega son églogas y Trilce se caracteriza por la presencia de lo eligíaco. ¿Ah? El género dramático, ya te había mencionado algo de esto cuando comenzamos la clase. El género dramático se caracteriza porque tiene un objetivo. Estas obras fueron compuestas para la representación teatral. Por ejemplo, William Shakespeare cuando escribió Romeo y Julieta, la intención no era que los lectores disfruten de William Shakespeare. O sea, obviamente que tú lees una obra teatral como Romeo y Julieta o de repente Bodas de Sangre o Edipo Rey y obviamente tú disfrutas de la lectura, pero no fueron escritas destinadas para que se lea, sino para que se haga la representación teatral. Puesta en escena. O sea, un grupo de actores realiza la representación frente a un público espectador. Por lo tanto, el género dramático va a utilizar dentro de sus elementos el movimiento, el uso del movimiento y el diálogo, que son elementos importantísimos para poner de manifiesto esta representación, teatral. ¿Entiendes? ¿Sí? Ahora, la composición puede estar en verso o también puede estar en prosa. De hecho, inclusive se puede combinar. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, de William Shakespeare o es el caso, por ejemplo, de Federico García Lorca. Estos escritores combinan verso y prosa, ¿no? Se caracterizan por ese estilo. Otra característica importante es que, antes de hablarte de las especies del género dramático, otra característica importante es que
que el género dramático pareciera que toma ciertos elementos del género épico y ciertos elementos del género lírico. ¿Por qué? Porque las obras dramáticas tienen una trama, hay un argumento. Yo, por ejemplo, te puedo contar Edipo Rey, te puedo contar Bodas de Sangre, te puedo contar Ñacatita, te puedo contar El Ollantay, ¿no? Son obras teatrales, hay una trama. Lo que no tiene el género dramático, o sea, lo que no tienen las obras de teatro es un narrador que te cuenta la historia, ¿sí? La trama se deriva del diálogo de los personajes directamente y de las acciones. Por eso te dije que se utiliza el diálogo y el movimiento, porque al final es una actuación. ¿Estamos? Entonces no te vayas a olvidar de ese detalle. Dentro de las especies, la más antigua de todas es la tragedia. Surge en el famoso periodo jónico o arcaico. No, perdón, en el periodo ático. Error mío. La tragedia surge en el periodo ático, en el famoso siglo de Pericles, en el periodo de esplendor ateniense. La tragedia nace, dentro de sus características, la tragedia nace derivada del ritual dionisiaco. O sea, tiene un origen religioso, se deriva de las fiestas dionisíacas, ¿de acuerdo? La tragedia presenta el fatalismo. ¿Qué significa esto del fatalismo? Plantea la idea del destino inevitable. En la tragedia, por ejemplo, siempre o a veces se pone de manifiesto ciertas premoniciones y te dan a entender de que las cosas van a ir a terminar mal. Por ejemplo, en Edipo Rey, ¿no? En la tragedia vamos a encontrar dolor, sufrimiento, vamos a encontrar violencia, vamos a encontrar muerte, sangre, ¿correcto? El final es desgraciado. En una tragedia nosotros vamos a observar cómo el personaje principal puede terminar destruido, puede caer, puede sufrir, ¿de acuerdo? Ejemplo de tragedias. Escúchame. Edipo Rey de Sófocles. Romeo y Julieta de William Shakespeare. Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Por otro lado, tenemos la comedia. La tragedia y la comedia nacieron casi de manera simultánea, casi al mismo tiempo, aunque sus características van a ser diferentes. Y cuando surgen, tanto la tragedia y la comedia no van a tener el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque la comedia va a ser considerada una especie de manifestación de menor nivel que la tragedia, porque la comedia se centra en el humor, en la burla, en la ridiculización, en la burla de defectos, ¿sí? Pero las comedias presentan un final feliz. En una comedia hay un conflicto, pero ese conflicto se conoce como un enredo. ¿Qué significa esto, profe? Significa que es un malentendido. Al final, en las comedias, todo se soluciona. Todos los conflictos llegan a solucionarse, ¿entiendes? De hecho, los enredos en realidad no eran cosas malas, sino que la gente se confundía, eran malos entendidos, ¿sí? El drama tiene sus orígenes en España, en el famoso siglo de oro español. Quien instaura el drama como manifestación teatral va a ser Lope de Vega. Lope de Vega toma los elementos de la comedia y toma los elementos de la tragedia y los une en equilibrio, con un final feliz. Por ejemplo, Lope de Vega tiene una obra llamada Fuenteovejuna. En Fuenteovejuna hay asesinato y hay violación. Esos elementos están relacionados con lo trágico, ¿sí o no? Asesinato, violación, eso está para el lado de lo trágico. Pero en Fuenteovejuna también está presente un personaje gracioso. Los dramas tienen un personaje gracioso y el final se caracteriza porque todos los problemas se van a solucionar. Fuenteovejuna no está en el prospecto de la San Marcos, pero es un drama. ¿Cuáles podrían ser dramas que están en el prospecto que yo los voy a explicar más adelante? Podría ser, por ejemplo,
La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, que también pertenece al periodo del siglo de oro español. De hecho, Pedro Calderón de la Barca utilizó el modelo del drama desarrollado por Lope de Vega y el Ollantay, que es un drama quechua colonial anónimo. Otra especie es el auto sacramental, es de origen español también, nace en el periodo medieval. El auto sacramental es un teatro religioso. Se toman pasajes de la Biblia o se utilizan ciertos temas religiosos y eso se adapta al teatro, ¿sí? Un ejemplo de auto sacramental podría ser el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca, ¿correcto? Bien. Hasta acá. Chicos, ¿alguna consulta? La característica que vendió en el género dramático, o sea, la que no está dentro de lo que vendría a ser la PPT. ¿A eso te refieres? Ok. Las obras que pertenecen al género dramático asimilan ciertas características del género épico y asimilan ciertas características del género lírico. ¿Por qué ciertas características del género épico? Porque las obras dramáticas tienen una trama. Recuerda que el género épico es narrativo y te cuenta una trama, es decir, una historia, un argumento. Entonces, por ejemplo, Edipo Rey. Edipo quiere ayudar al pueblo de Tebas. Tebas está sufriendo porque el dios Apolo ha desatado una peste, todo el mundo se muere. Entonces, la única forma de poder liberar a Tebas de la peste es encontrando al asesino del antiguo rey Layo. Edipo inicia una investigación para ver quién es el asesino del rey Layo. Mucha ironía hay acá. Luego ocurre una serie de sucesos y se llega al final. Entonces, hay una trama, pero esa trama no lo cuenta un narrador. ¿Cómo el espectador se entera de la trama? Por la actuación, por los diálogos. ¿Me entiendes? En la representación, los personajes actúan, hablan, y es así como se manifiesta la trama, el argumento, la historia. ¿Estamos de acuerdo? Pero también el género dramático expresa emociones. Esa es la característica que toma el género lírico. Imaginemos, señorita, que usted, ¿no?, va a hacer el papel de Yocasta, ¿no? Usted forma parte de una compañía teatral. Entonces vamos a presentar Edipo Rey. Y usted asume el papel de Yocasta, ¿correcto? Entonces usted tiene que, en su actuación, exponer una serie de emociones, porque Yocasta va a sufrir al punto del suicidio. ¿Entiendes? Entonces, en tu actuación, supongamos que tú estás feliz porque te han dado el papel femenino más importante de la obra. Estás feliz, ¿no? Pero en tu actuación no vas a mostrar felicidad. Tú tienes que mostrar dolor, ¿entiendes? Entonces, en el género dramático se expresan emociones, se expresan sentimientos. En la actuación se manifiesta esto. Entonces, género épico, la narración, la trama, toman elementos del género lírico, las emociones, los sentimientos. Ahora, la Divina Comedia es un poema épico, sí, es cierto. La Divina Comedia es un poema épico, ¿correcto? Bien, listo. Ahora, con respecto al discurso en el Politeama, ¿ya? Ahorita voy a explicar.
Me están preguntando en interno sobre el discurso en el Politeama. Ahorita voy a llegar hasta ahí, a ese punto. Antes de eso, ¿sí? Antes de eso, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguien más tiene alguna duda? No te olvides, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿a qué género pertenecen? ¿No? Parece sencillo, parece que esto fuera inclusive innecesario y en algunos casos es aburrido, ¿no? Pero se equivocan algunos. Antes de esto, quiero dejarte en claro lo siguiente, ¿sí? Aunque tú no lo creas, el poder conocer el género o la especie de una obra literaria te puede ayudar bastante para que tú puedas determinar ciertos temas o ciertos contenidos. Por ejemplo, si la obra es un drama, entonces hay un final feliz. Tú puedes de ahí sacar una serie de deducciones frente a una pregunta. Inclusive el saber a qué género pertenece o a qué especie pertenece, ¿no? Eso te puede ayudar para responder preguntas que no tienen nada que ver con el género o con la especie. Ahora, yo pregunto, Romeo y Julieta, ¿a qué género pertenece? Ojo, el género es dramático. Su especie es una tragedia. Algunos alumnos se confunden. Estas tres obras que estoy colocando aquí, Romeo y Julieta, Ñacatita, La vida de sueño, las tres pertenecen al género dramático, son obras teatrales. Pero Romeo y Julieta es una tragedia. Ñacatita es una comedia. La vida de sueño, ¿no? Es un drama. Por ejemplo, que te pongan ahí. No te están preguntando sobre los géneros, sino que te pongan, por ejemplo, ahí, sobre la vida de sueño determina lo verdadero o falso. Entonces, ¿no? Ahí está, que te pongan, yo he venido que estas preguntas pueden venir en la pre o puede venir en el examen de admisión. He visto que venía en la pre, ¿no? Sobre el argumento de la vida de sueño, de Pedro Calderón de la Barca, determina sobre el argumento de la vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca, determina verdadero o falso. Entonces te ponen ahí. Sobre el argumento de Pedro Calderón de la Barca determina lo verdadero o falso. Entonces ahí te colocan la obra termina con un desenlace doloroso, ¿no? Entonces tú ya sabes que es un drama y tú ya sabes que el drama no puede terminar con dolor o con sufrimiento. Entonces, te puede ayudar a responder todo eso, ¿ya? Ok. Profe, ¿una novela histórica sería narrativa o pasaría? Ok, nuevamente repito, escúchenme. Para San Marcos, toda manifestación narrativa, todo tipo de narración, pertenece al género épico. De repente, cuando nosotros nos enseñaron en el colegio, o el enfoque hacia otras universidades, se divide género épico y género narrativo. Entonces te dicen epopeya, cantar de gesta, poema épico, pertenece al género épico. Novelas, cuentos, género narrativo. Pero olvídate, eso no existe. Un ratito, paren un rato las preguntas, primero quiero que me escuchen, ¿no? Para que no se llene el panel. Entonces, para San Marcos, toda manifestación narrativa está dentro del género épico. Por ejemplo, poemas, epopeya, poema épico, cantar de gesta, novela, cuento. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma son narraciones. Para San Marcos, pertenece al género épico. Las crónicas, por ejemplo, con los comentarios reales de los incas. Los comentarios reales de los incas es una crónica, y en la crónica hay una narración, pertenece al género épico. Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer son relatos,
pertenecen al género épico, ¿no? Entonces, el compañero que me pregunta por una novela histórica es una novela. Entonces, es una narración. Por lo tanto, pertenece al género épico, ¿sí? Para San Marcos, todo lo que es narrativo se asimila dentro del género épico, ¿correcto? ¿El género épico está contando algo pasado? Sí, el género épico te va a narrar acontecimientos que ya ocurrieron, que sucedieron en el pasado. ¿Estamos? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Sí, Crimen y Castigo es épico. Por eso voy a volver a colocar aquí el PPT, ¿no? A ver. No sé si están observando esto. Vamos a volver a este punto, ¿no? Mira. El género épico se caracteriza por la presencia de los elementos. Es decir, todas las obras en donde tienes a un narrador que te va a contar una historia, ¿sí? Pertenece al género épico. En este caso, la novela. Crimen y Castigo es una novela. Por lo tanto, al ser novela, pertenece al género épico. ¿Correcto? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Novelas, cuentos, mitos, leyendas, fábulas, crónicas, memorias, ¿no? Bien. Los géneros líricos y dramáticos eran los que en ese entonces se hacían teatro o solo el género lírico. A ver. La épica y la lírica nacen en la Grecia antigua, en un periodo conocido como el periodo jónico o arcaico. Ahí surgiría la épica, ahí surgiría la lírica, ¿sí? Posteriormente, en la historia de la antigua Grecia, se da la etapa de apogeo o la etapa de esplendor, ¿correcto? Que se conoce como el periodo ático. Ahí nacería el teatro, ahí nacería el género dramático. Las primeras manifestaciones del género dramático son la tragedia y la comedia. Después surgiría el drama. No sé si quedó claro, Valentina. ¿El género lírico expresa una emoción personal? Sí. Las obras que pertenecen al género lírico expresan emociones personales. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta más? Bien. El género expositivo. El género expositivo. Para empezar, el género expositivo es extraliterario, es decir, el género expositivo es extraliterario. O sea, el género expositivo utiliza elementos que no necesariamente pertenecen a la literatura. Puede generar esa combinación, ¿correcto? Dentro del género expositivo nosotros vamos a ver el ensayo, que en algunos también lo llaman el género ensayístico. Chicos, el ensayo se caracteriza porque puede utilizar elementos que no necesariamente son de la literatura. Tú para escribir un ensayo puedes reflexionar sobre un determinado tema y para eso puedes utilizar elementos tomados
de la psicología, de la lingüística, de la historia, de la antropología, etc., etc., etc. ¿Entiendes? Entonces, es por eso que es extraliterario. ¿Correcto? Ahora, el ensayo se caracteriza por ser reflexivo. A través de este género tú vas a reflexionar una serie de ideas, vas a desarrollar una serie de argumentos, asumiendo un punto de vista que lo vas a dar a conocer, ¿correcto? Ahora, como el ensayo, a través de esta actitud reflexiva, pone de manifiesto un punto de vista, ¿sí? Es posible que otros no estén de acuerdo con tus reflexiones, por lo tanto, tú tienes que utilizar argumentos sólidos para defender tus ideas, tu reflexión, ¿correcto? El género expositivo, o sea, el ensayo está compuesto en prosa, ¿ya? Y quien es considerado el padre del ensayo es el escritor francés perteneciente al Renacimiento llamado Michel Montaigne. Michel Montaigne comenzó a escribir una serie de reflexiones, ¿no? A que los llamó los ensayos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a mí me estaban preguntando por el discurso en el Politeama de Manuel González Prada. El discurso en el Politeama es un ensayo, ¿correcto? Entonces, se clasifica como ensayo, ¿ya? Por ejemplo, bueno, eso no viene en San Marcos, pero destaca José Carlos Mariátegui con los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ¿no? Pero dentro de lo que es San Marcos, para lo que es el examen de admisión, San Marcos te va a pedir el discurso en el Politeama. Ese discurso está dentro de un libro más grande que se llama Páginas Libres, que es la obra más importante de Manuel González Prada, ¿no? Entonces ahí se va a ir desarrollando, ¿no? Manuel González Prada en el discurso en el Politeama desarrolla distintos temas en donde reflexiona, por ejemplo, sobre la situación del Perú después de la guerra con Chile, reflexiona acerca de la situación social del indio, reflexiona acerca de la corrupción política del Perú. De hecho, es ahí donde él prácticamente le echa la culpa de la derrota, ¿sí? A la actitud servilista, ¿no? De los gobernantes y de los gobernados. Entonces, en el discurso en el Politeama, Manuel González Prada reflexiona sobre estos temas, ¿no? Por lo tanto, es un ensayo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hasta aquí. Páginas Libres es un libro de ensayos. Claro que sí. Páginas Libres es una obra que recopila una serie de ensayos, discursos y conferencias, pero todo tiene la misma naturaleza. El discurso en el Politeama fue un discurso que se va a leer, pero por la naturaleza reflexiva es un ensayo, ¿entiendes? De hecho, dentro de las características de Manuel González Prada destaca en el ensayo. Y San Marcos ya preguntó hace mucho tiempo, autor de ensayos beligerantes. Los ensayos de Manuel González Prada, como el Perú había perdido la guerra con Chile y está en una situación crítica, los ensayos de Manuel González Prada eran agresivos, ¿no? Entonces, es un autor de ensayos beligerantes. ¿Bien? Continuamos, ¿sí? Figuras literarias. Continuamos con las figuras literarias. Hoy día vamos a hablar de géneros, bueno, ya hablamos de géneros, y ahorita vamos a hablar de lo que vendría a ser figuras literarias. Chicos, las figuras literarias son recursos estilísticos o recursos retóricos. Se manifiestan en el nivel formal, es decir, a través del estilo, a través del lenguaje. Para esto yo quiero hacer una pausa para manejar dos conceptos que de repente tú ya lo sabes, pero de todas maneras lo voy a repetir. Son conceptos necesarios porque van a estar presentes a lo largo de todo el curso. Una obra literaria tiene una forma y un fondo, ¿correcto? La forma hace referencia al estilo y el fondo hace referencia al tema o al contenido. Lo que dices, cómo lo dices, ¿correcto? Las figuras literarias están en el plano formal, o sea, son manifestaciones estilísticas.
El objetivo de las figuras literarias es embellecer el lenguaje. Es decir, las figuras literarias cumplen una función estética, ¿sí? Son utilizadas para adornar el lenguaje y así diferenciarlo del lenguaje cotidiano, del lenguaje convencional, ¿correcto? Por lo tanto, cuando tú estás utilizando una figura literaria, ¿sí? Vas a utilizar una manifestación bastante peculiar de la expresión y vas a generar, escúchalo bien, lo que se conoce como el extrañamiento. ¿Qué significa esto? Tu interlocutor, el que te lee o el que te escucha, la otra persona, ¿sí? En el otro lado, se van a sentir extrañados porque tu forma de expresión es bastante peculiar. Por ejemplo, yo puedo decir, está lloviendo. Si yo digo, oye, está lloviendo, en realidad no estoy utilizando ninguna figura literaria. Si yo digo que está lloviendo, lo que estoy haciendo es expresar, ¿ya? Lo que estoy haciendo es expresar algo en el lenguaje convencional, ¿entiendes? Pero ¿qué tal si yo te digo, el cielo está llorando? Ahí la situación cambia. Obviamente aquí la expresión es bastante peculiar, ya no es algo convencional. Entonces, la otra persona voy a captar la atención de la otra persona que se va a sentir extrañada por mi peculiar forma de hablar. Por ejemplo, yo puedo disfrutar el crepúsculo, o sea, el atardecer, ¿no? Entonces yo puedo hablar qué bonito es el atardecer, el ocaso, el crepúsculo. Pero yo también puedo decir, refiriéndome al ocaso, refiriéndome al crepúsculo, el sol se ha suicidado arrojándose al mar. Entonces, en esta expresión, el sol se ha suicidado arrojándose al mar, yo ya estoy utilizando una forma, una manifestación, una expresión que se aleja del lenguaje convencional. ¿Cuál es el objetivo? Embellecer las palabras, adornar el lenguaje, manifestar esta función estética del lenguaje para captar atención o captar las pasiones, ¿no?, de mi interlocutor, del que me escucha, del que me lee. ¿Entiendes? Entonces, esa va a ser la idea, ¿correcto? ¿Ya? Okay, un ratito. Estamos de acuerdo, muchachos. Me parece que alguien está haciendo preguntas. Entonces, ahorita vamos a hablar del hipérbole y también vamos a hablar de la anáfora. Por ahí me han preguntado por la anáfora, me han preguntado por la hipérbole, ¿sí? Vamos con calma. Primero quiero explicarles algo. Vamos de nuevo aquí. Entonces, las figuras literarias cumplen una función estética, es decir, adornan el lenguaje, embellecen las palabras, pero también marcan una diferencia con el lenguaje convencional. ¿Entiendes? Marcan una diferencia con el lenguaje convencional. Ahora, en determinadas ocasiones las figuras literarias van a hacer uso de un lenguaje connotativo. Van a hacer uso del lenguaje connotativo. No siempre, ojo, esta característica no es algo que se manifiesta en todas las figuras literarias, no siempre, pero en algunos casos sí. Sabes muy bien que tenemos un lenguaje denotativo y un lenguaje connotativo. Si yo, por ejemplo, te digo el lápiz es de madera, ¿qué te estoy diciendo? Que el lápiz es de madera. Entonces, el lenguaje denotativo expresa lo que literalmente dice. Pero si tú ya utilizas el lenguaje connotativo, tú tienes que interpretar, tú tienes que analizar. Si yo te digo el cielo está llorando, tú no vas a aplicar ahí, ¿no?, el entenderlo de manera literal. No tiene sentido, ¿sí o no? El cielo no va a llorar, no tiene ojos, no tiene glándulas lacrimales. Si yo, por ejemplo, te digo el sol se ha suicidado arrojándose al mar, bueno, pues eso no puede pasar porque el sol no es un ser vivo, además el sol no puede meterse al mar porque es demasiado grande, si lo comparas con el planeta Tierra, de hecho si se acerca nos morimos. Ok, listo, pero es que tú tienes que interpretar, ¿no? Cuando se utiliza el lenguaje connotativo,
tú tienes que analizar porque la expresión ya significa algo más. Pero la presencia de la connotación no está en todas las figuras literarias. En algunas sí, en otras no. ¿Entiendes? Por lo tanto, las figuras literarias se dividen en dos tipos. Figuras literarias gramaticales. Estas figuras, cuando son ejecutadas, no alteran el contenido o el significado del verso. Por ejemplo, yo te digo, me enamoré de tus ojos, pero si quiero adornarlo para que suene mejor, para que cumpla una función estética, te digo, de tus ojos me enamoré. Obviamente la segunda expresión suena mejor que la primera. Desde el punto de vista estético, la situación ha mejorado, pero el significado sigue siendo igual, el mismo. Me enamoré de tus ojos me enamoré. Entonces, ahí lo único que se ha hecho es alterar la estructura del verso sin cambiar el sentido. Pero existe otro tipo de figuras que son un poquito más complejas, que son las figuras de pensamiento o de sentido, y también se conocen como las figuras semánticas. Estas figuras de pensamiento o de sentido son las que hacen uso de este lenguaje connotativo, por lo tanto son un poquito más complejas. Tú tienes que pensar, analizar para llegar a entender lo que te están tratando de decir, ¿correcto? Entonces, si yo te digo te lloré todo un río, significa que he llorado bastante, ¿no? Si yo digo esa mujer es más helada que la nieve, significa que es insensible, ¿correcto? Si yo te digo que el cielo está llorando, significa que está lloviendo. Entonces, ahí tienes que interpretar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a ver porque hay preguntas. Claro, la hipérbole es una exageración de las cosas, pero hipérbole, por ejemplo, es si yo, por ejemplo, digo, te lloré todo un río. Eso es una hipérbole. Por ejemplo, si yo digo, el cielo está llorando, esa figura literaria no está en la lista de las figuras que te pide San Marcos. Se llama prosopopeya. O sea, la prosopopeya se caracteriza porque tú le otorgas características humanas a algo que no es humano o las características de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, el llorar. El llorar es una característica de los seres vivos, de determinados seres vivos, ¿no? Entonces, el cielo está llorando, eso se llama prosopopeya, ¿ya? Ahorita les voy a explicar cuáles son las figuras literarias que San Marcos pide. Yo me voy a centrar en las figuras literarias que pide San Marcos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen de manera particular alguna consulta sobre otras figuras literarias, normal, me puedes hacer las preguntas. Pero primero yo quiero enfocarme en lo que es San Marcos. San Marcos solamente te está pidiendo 6 figuras literarias, a diferencia de otras universidades que quizás te piden un poco más, como es el caso de la Villarreal, no sé. Lo bueno que las preguntas de Villarreal no son tan complicadas, pero la San Marcos específicamente tiene 6. A menos que el prospecto cambie más adelante, nos vamos a enfocar en esas, ¿correcto? Bien. Entonces, tenemos la anáfora. La anáfora es una figura literaria gramatical que se caracteriza por presentar una repetición de una palabra al inicio de cada verso. Es fácil identificar. Por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Francisco de Quevedo. Entonces, como se repite la palabra érase, como se repite la palabra érase, aquí encontramos la presencia de una anáfora, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, temprano levantó la muerte del vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano, ¿sí? Vas rodando por el suelo.
Son 3 versos y se repite la palabra temprano, temprano, temprano. Entonces estamos ante una anáfora, ¿correcto? Otra figura literaria, el epíteto. El epíteto es una figura literaria, gramatical que se caracteriza porque resalta cualidades inherentes propias de un objeto o de un sujeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo general, y esta es la forma más común, se coloca un adjetivo calificativo que antecede al sustantivo. Es el caso, por ejemplo, de la oscura noche, ¿no? Oscura es adjetivo calificativo, noche es sustantivo. Entonces acá estoy resaltando una cualidad de la noche es oscura. Este sería un epíteto. Hay epítetos recontra conocidos, la oscura noche, la blanca nieve, el frío invierno, la fresca primavera, la dulce miel, ¿no? Pero hay otra forma, hay otro tipo de epítetos. Estos son comunes en las epopeyas. Por ejemplo, lo puedes encontrar en la Ilíada, lo puedes encontrar en la Odisea. Inclusive también algunos epítetos se presentan en, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid. Resalta cualidades, características o atributos de un personaje o, por ejemplo, de un héroe. Es el caso, por ejemplo, de Aquiles, el de los pies ligeros. Está resaltando una cualidad. Aquiles era demasiado ágil, era muy rápido. Aquiles, el de los pies ligeros. Héctor, el de tremolante casco. Paris, el de los cabellos dorados. Poseidón, el que estremece la tierra. Lo que pasa que, por ejemplo, si tú lees la Odisea o la Ilíada, te percatas que los terremotos o los temblores se los atribuye a Poseidón. Poseidón es el dios responsable de esto. Por eso le dicen Poseidón, el que estremece la tierra, o Poseidón, el que bate la tierra. ¿Te das cuenta? Apolo, el que hiere de lejos. Apolo siempre anda con arco y flecha. Y su cualidad es que tiene una gran puntería. Apolo, el que hiere de lejos, ¿no? No sé si te acuerdas del famoso Odiseo, ¿no? ¿Cuál era la característica propia de Odiseo? ¿No? Odiseo, ¿cuál era su atributo, su característica, su peculiaridad? Odiseo era astuto, ¿entiendes? Entonces, le decían Odiseo el fecundo en ardides. El ardid es una treta, es una trampa. Lo que Odiseo hizo con respecto al caballo de Troya fue un ardid, o cuando Odiseo engaña al cíclope Polifemo fue un ardid. Odiseo, el fecundo en ardides. Eso vendría a ser, ¿sí? Eso vendría a ser un epíteto. Otra figura literaria, el hipérbato. El hipérbato se caracteriza porque pone de manifiesto el desorden de un verso. Inclusive yo ya te lo había comentado al inicio, yo digo, me enamoré de tus ojos. Te decía que el hiperbatón se caracteriza por presentar un desorden. Por ejemplo, yo digo, me enamoré de tus ojos. De tus ojos me enamoré. Aquí te pongo un ejemplo. Era del año, la estación Florida. Acá hay un desorden. Era la estación Florida del año. Estos versos le pertenecen a Luis de Góngora y Argote, poeta barroco. Los barrocos utilizaron bastantes figuras literarias. Por eso su lenguaje era muy recargado, muy adornado. Chicos, la anáfora, el epíteto y el hiperbatón son gramaticales. La hipérbole es una figura de pensamiento de sentido. Frente a una hipérbole tú ya tienes que analizar. Ya no la vas a tomar ahí la expresión de manera literal. La hipérbole, como dijo su compañero, pone de manifiesto una exageración, que puede ser aumentativa o disminutiva, ¿entiendes? O más dura que el mármol a mis quejas. El mármol es muy duro,
pero esta mujer es más dura que el mármol, para hacer referencia a su indiferencia. Estas quejas, ¿no? Para la chica no significan nada, ¿no? No significan nada, es indiferente, o más dura que el mármol a mis quejas, o más helada que nieve. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo vi en una pregunta que colocaban la expresión más oscura que la noche. Eso es una exageración, una hipérbole. Por ejemplo, quien se caracteriza por la manifestación de utilizar un estilo hiperbólico, ¿sí? Quien utiliza un estilo hiperbólico exagerado es Gabriel García Márquez. Si tú lees, por ejemplo, 100 años de soledad, la hipérbole desde el título se manifiesta, 100 años de soledad. Por ejemplo, en la novela 100 años de soledad, el patriarca de la familia Buendía se llama José Arcadio Buendía. La novela te dice que José Arcadio Buendía es muy fuerte. Es más, él es capaz de derribar a un caballo de un puñete. Eso es una exageración. Eso es hiperbólico, ¿no? Por ejemplo, su hijo inclusive era mucho más fuerte. Hay una escena en la novela 100 años de soledad en donde el dueño de una cantina que se llamaba Catarino, el dueño de una cantina que se llamaba Catarino, no creía que José Arcadio, hijo de José Arcadio Buendía, sea tan fuerte. Entonces hace una apuesta. Le dice, te apuesto a que tú no puedes mover la barra de la cantina. José Arcadio no solamente movió la barra, sino que la levantó por sobre su cabeza y la sacó a la calle. Y se necesitaron 11 hombres para volver a meter la barra. Entonces, en ese fragmento que encontramos lo hiperbólico, la exageración, porque te está diciendo que este sujeto tiene la fuerza de 11 hombres, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, el hombre era tan alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. O por ejemplo, si yo te digo, ella es tan flaca, es tan delgada, que su tumba sería la funda de una espada. ¿Mm? O por ejemplo, yo te digo, llevas tanto maquillaje en el rostro que con ese maquillaje podrías pintar un barco. Eso es una hipérbole, una exageración. ¿De acuerdo? Entonces el hipérbole se caracteriza por la exageración, ¿no? En la expresión hermosa como una rosa, en realidad eso es un símil. Ahí estás utilizando una comparación, ¿no? Y justo, mira, el símil se caracteriza por poner de manifiesto una comparación directa. Por lo general se utiliza el conector como, ¿sí? Eres como la noche, callada y constelada. Entonces la chica la está comparando con la noche. En el caso del ejemplo, se está comparando la hermosura con la rosa. ¿Entiendes? Eso ya vendría a ser una comparación, ¿correcto? Ahora, no necesariamente el símil, ¿ya? Va a utilizar la expresión como para manifestar la comparación. Hay otras expresiones que se pueden utilizar. Por ejemplo, tal cual. Por ejemplo, te pareces o te pareces a. Pablo Neruda, por ejemplo, dice, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Dice, te pareces a mi alma. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay una comparación, ¿entiendes? ¿Sí? Eres como la noche callada y constelada, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La antítesis. La antítesis es una figura literaria que se caracteriza por proponer o colocar dos palabras opuestas. Por ejemplo, eres un cobarde con nombre de valiente. Entonces tú te das cuenta de la oposición, de la antonimia, cobarde,
valiente. Por ejemplo, en unos versos de Vallejo te dicen, nunca tan cerca arremetió lo lejos. Vallejo dice así, nunca tan cerca arremetió lo lejos. Extranjero me siento en mi patria. Extranjero me siento en mi patria, ¿no? Tirito de frío en medio del fuego. Por ejemplo, Manuel González Prada, que también escribió poemas, dice, si eres vida, ¿por qué me das la muerte? ¿Mm? Si eres hielo, ¿por qué tus vivas llamas? Refiriéndose al fuego. Entonces, esa es la antítesis, ¿correcto? Ahora, con respecto a la antítesis, debo hacer una aclaración. En sí, la antítesis no está presente en la lista de las figuras literarias que San Marcos te está pidiendo, ¿ya? O sea, lo que San Marcos te pide es anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole, símil y metáfora. Es lo que San Marcos te pide. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo que San Marcos te está pidiendo. Pero lo estoy incluyendo acá. Uno, lo que pasa es que una vez vino en un examen de admisión esta figura literaria, pero en las alternativas. No era la alternativa, te estaban pidiendo, te habían colocado unos ejemplos y si no recuerdo muy bien cuál era la expresión, pero ahí lo que encontrábamos era exageración y anáfora e hipérbole, pero dentro de las alternativas estaba la antítesis. Algunos alumnos a veces me preguntaban, y pasa a veces que de repente si el alumno encuentra, a pesar de que no sea la respuesta, encuentra una expresión que no conoce, el alumno se puede tocar de nervios en pleno examen de admisión. De todas maneras lo estoy mencionando, porque también lo he visto, me parece, en la pre de San Marcos, ¿no? Es más, la referencia a las antítesis se han preguntado ya en otras circunstancias, pero de todas maneras te la menciono, ¿no? Bueno, la metáfora. La metáfora es una figura de pensamiento o de sentido. De hecho, es la más importante de todas las figuras de pensamiento o de sentido. La metáfora se caracteriza por reemplazar una palabra por otra, se reemplaza una palabra por otra en base a una relación de semejanza implícita o analogía. Es decir, en la metáfora tú vas a plantear la relación de que A es B. ¿Estamos? Por ejemplo, las perlas de tu boca. Yo estoy sustituyendo una palabra por otra. Estoy reemplazando los dientes por perlas. Cuando yo digo las perlas de tu boca, ¿ya? Cuando yo digo las perlas de tu boca, no estoy hablando de perlas. Estoy hablando de dientes. Pero no he puesto ahí la expresión dientes. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces lo sustituyo. Entre perlas y dientes estoy generando una relación de semejanza implícita. ¿Por qué implícita? Porque tú tienes que deducir, tienes que analizar. ¿De acuerdo? Con el aire se batían las espadas de los lirios. Ok, ahorita te explico lo que es la sinestesia, ¿sí? Es una figura literaria, pero ha venido en otras circunstancias. Ahorita voy a explicarlo de una manera más detallada. Primero, yo quiero que, por favor, analicen esta metáfora de Federico García Lorca. Con el aire se batían las espadas de los lirios. A ver, interpreten, analicen realmente a qué hace referencia Federico García Lorca. O sea, qué es lo que, por ejemplo, si yo te digo las perlas de tu boca, yo interpreto y analizo. ¿De qué estamos hablando? De los dientes. Las perlas de tu boca son los dientes. A ver, con el aire se batían las espadas de los lirios. ¿Qué es lo que te está tratando de decir? O sea, ¿dónde está lo metafórico? Pueden ustedes identificar en este ejemplo. ¿Dónde estaría lo metafórico?
espadas igual a hojas, creo. Casi, casi. Casi, casi, pero no. No hace referencia a las hojas. ¿Alguien? ¿Nada? ¿Están ahí? Creo que sí. Bueno, con el aire se batían las espadas de los lirios. Para empezar, tú tienes que detectar aquí el elemento que en sí es un elemento que está en sentido figurado. ¿Ok? Ok, escúcheme aquí. Con el aire se batían las espadas de los lirios. ¿Sí? Entonces las espadas, en realidad las espadas hacen referencia a los tallos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las espadas hacen referencia a los tallos. Cuando a ti te dicen que las espadas se están batiendo, significa que dos personas están peleando. Escúchame. ¿Ya? Los lirios son flores. Bueno, no sé si te lo dije, pero asumí que lo sabías. Los lirios son flores, ¿no? Entonces, el viento está soplando y los tallos de las flores están que se golpean. Batir es cuando tú, por ejemplo, te peleas con otra persona tocando las espadas, como en un duelo. Con el viento se batían las espadas de los lirios. O sea, el viento está soplando y está haciendo que se golpeen los tallos de la flor, el tallo del lirio. ¿Estamos? Federico García Lorca fue miembro de la generación del 27. Y la generación del 27 se va a caracterizar porque, ¿sí? Utilizó un lenguaje metafórico. Por favor, no rayen, la PPT, no rayen, es distraer. ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces, con el aire se batían las espadas de los lirios. Bien. Ok, un alumno me preguntaba sobre la sinestesia. San Marcos ha preguntado sobre la sinestesia, pero no en el contexto de las figuras literarias, sino la pregunta me parece que se fue la conexión, chicos. No me he percatado que se fue la conexión. ¿En dónde me quedé? ¿En dónde me está? Sí, maestro, disculpe, sí, se le fue el audio. ¿En qué parte para volver a repetir? Justo les estoy haciendo en la... A ver, La justo en sinestesia. toda esta... La última parte, la última parte. Ok. Sobre la sinestesia. Así es. Ya, bacán. Listo. Me estaba preguntando un alumno sobre la sinestesia. La sinestesia es una figura literaria, es cierto, pero no está en la lista de figuras literarias de la San Marcos. No obstante, la San Marcos lo ha preguntado, pero no lo ha preguntado en el contexto de figuras literarias, sino dentro del tema de modernismo hispanoamericano. El modernismo, iniciado por Rubén Darío, se va a caracterizar por manifestar una poesía sensorial, una poesía que apela a los sentidos. El modernismo va a estar influenciado por una corriente poética francesa llamada el simbolismo, y fueron los poetas simbolistas los que van a desarrollar el tema de la sinestesia. La sinestesia se caracteriza por combinar sentidos y percepciones. Por ejemplo, atribuir un sentido o atribuir una percepción a un sentido que no debería captar esa percepción. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo digo,
Yo digo, ese lomo saltado se ve rico. Ese lomo saltado se ve rico. De repente muchas veces has utilizado esta expresión. Entonces, tú le estás atribuyendo a la vista la capacidad de captar sabores. El lomo saltado se ve rico. La vista no capta sabores. Lo que capta sabores es el sentido del gusto. ¿Entiendes? Pero haces esa jugada, ¿no? En un examen de San Marcos, sacaron un verso, sacaron de Rubén Darío, de un poema que estaba en el libro Cantos de Vida y Esperanza, ¿ya? Entonces, San Marcos preguntó en dónde encontramos la sinestesia, ¿ya? Y la sinestesia estaba en la expresión verso azul. Verso azul presenta una sinestesia. Verso azul presenta una sinestesia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tú le estás otorgando al verso una sensación que no debería tener. Los versos no tienen colores. O lo que dice su compañero, dulce melodía azul. ¿Entiendes? La melodía es un sonido. La melodía es un sonido. ¿Ok? Lo dulce es un sabor y el azul se capta con la vista. Entonces tú estás combinando tres percepciones captadas por tres sentidos diferentes. ¿Cuál es el objetivo de esta figura literaria? Generar imágenes sensoriales. Esto ha venido en San Marcos, pero en el marco del modernismo, no en figuras literarias, pero sí te han preguntado por la sinestesia. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿El compañero que preguntó por la sinestesia quedó claro? Sí, no, tal vez. Genial. A sumar el oxímoron, ya te estás yendo ya, te estás yendo ya, ok. El oxímoron es una figura literaria de oposición recontra complicada, muy compleja, ¿sí? El oxímoron se caracteriza por presentar dos elementos que generan una contradicción que rompe la lógica. A partir de ahí, tú tienes que analizar para tratar de entender el sentido figurado que se está presentando. El oxímoron puede confundirse con una antítesis, pero hay un pequeño detalle. En las antítesis hay oposición, pero no hay elementos contradictorios. La contradicción rompe la lógica. Por ejemplo, eres un cobarde con nombre de valiente. Hay oposición, pero no hay ruptura de la lógica. O lo que dice Pablo Neruda, es tan largo, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Hay oposición, hay antonimia entre corto y largo, pero no hay ruptura de la lógica. En el oxímoron sí. Por ejemplo, si yo te digo libertad encarcelada, analiza y ahí te das cuenta que hay una contradicción, hay un contrasentido. Si eres libre, no puedes estar encarcelado, porque los que están encarcelados es porque han perdido su libertad. Por ejemplo, si yo te digo fuego helado, ¿entiendes? ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo fuego helado, se alejaba con una elegante torpeza. La torpeza no es elegante. El oxímoron va a ser utilizado bastante por un poeta del siglo de oro español, por un poeta barroco llamado Francisco de Quevedo. ¿Qué es lo que dice Francisco de Quevedo? El amor es una enfermedad que crece si es curada. Eso es un oxímoron. El amor es una enfermedad que crece si es curada. No se supone que cuando tú vas a curar la enfermedad es para que la enfermedad disminuya, desaparezca, pero él dice, el amor es una enfermedad que crece si es curada. ¿Entiendes?
Pero acá tú tienes que analizar e ir más allá. Te está dando a entender que el amor es un sentimiento tan intenso que si tú quieres ir en contra de él o quieres anularlo, al final lo que haces es intensificarlo, ¿no? Pero ya el oxímoron es un poquito más complicado. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Pero, o sea, lo que pasa es que eso no... Mira, el oxímoron se caracteriza porque la lógica se está rompiendo, ¿ya? Puede ser, pero... No sé. No le veo tan complicado, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo secreto a voces, sí. Secreto a voces. O por ejemplo, si yo te digo, es una herida que duele y no se siente. Francisco Quevedo dice, el amor es una enfermedad que crece si es curada. Es una herida que duele y no se siente. O sea, es una herida que duele y no se siente, pero si me duele es porque la estoy sintiendo. Esa es la idea. ¿Entiendes? Esa es la idea. Bueno, muchachos, un ratito voy a dejar de proyectar esto, ¿ya? ¿Listo? Voy a dejar de proyectar esto y vamos a revisar la separata. ¿Ok? Vamos a revisar el material de clases. Chicos, ¿están observando el material de clases? Ok. Pregunta 1. Vamos con calma, ¿sí? Vamos a analizar primero. Lee atentamente los siguientes versos de Gustavo Adolfo Bécquer y determina la figura literaria existente. Es tu boca de rubíes, púrpura, granada abierta. Es tu boca de rubíes, púrpura, granada abierta. Esto es una metáfora que está utilizando la expresión A es B, te está diciendo que tu boca es de rubíes, que tu boca es una granada. Granada se refiere a la fruta. Hay una fruta que se llama granada. Tu boca es de rubíes, tu boca es una granada. ¿Te das cuenta? ¿Cuál se caracteriza? Ahora, ¿qué es lo que te está tratando de decir Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Sí? Los rubíes, más o menos, ¿qué color tienen? El rubí, más o menos, ¿qué color tienen? Color rojizo, ¿sí o no? La granada es una fruta que cuando tú lo abras vas a encontrar ahí como carnecitas rojas también. La granada es roja. Entonces aquí Gustavo Adolfo Bécquer está intensificando metafóricamente lo rojo de los labios de una muchacha. Es tu boca de rubíes, púrpura, granada abierta. Por lo tanto, esto es una metáfora, ¿ok? Pregunta número 2. ¿Son obras que se circunscriben en el género épico, excepto? ¿Cuál marcas en la 2? Casa, dice la gente. Pero realmente, ¿ustedes han detectado eso o ya simplemente están siguiendo a la mayoría? Conversación en la catedral, escúchame, novela. Si es novela, ¿a qué género pertenece? Pertenece al género épico. ¿Correcto? Divina Comedia, poema épico, por lo tanto pertenece al género épico. Canto Villano, de Blanca Varela, es un libro de poesía, pertenece al género lírico. El reino de este mundo, novela de Alejo Carpentier. Si es novela, pertenece al género épico. Los Heraldos Negros es un libro de poesía de Vallejo. La poesía pertenece al género lírico. Por lo tanto, épico sería 1, 2 y 4.
Pero como te están preguntando, son obras que pertenecen al género épico, excepto sería la 3 y la 5. La respuesta es casa. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? ¿Alguna consulta sobre estas preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entiendan? Primero vamos a las preguntas que están aquí. ¿Alguna consulta? Ok. Pregunta número 3. ¿Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar? Tu corazón, su profundo sueño, tal vez despertará. Al toque nomás tú lo vas a sacar cuando dice tu corazón tal vez despertará de su profundo sueño. ¿Qué es lo que observamos aquí? Tu corazón tal vez despertará de su profundo sueño. Encontramos un desorden. Si hay un desorden, entonces la presencia es de el hiperbatón. Ok. Pregunta número 4. Piedad y temor en mí, sus razones han causado. Piedad y temor en mí, sus razones han causado. Hiperbatón. Sus razones han causado, sus razones han causado en mí piedad y temor. Sus razones han causado en mí piedad y temor. Es un hiperbatón. ¿De acuerdo? Es un hiperbatón. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Dudas o preguntas? Profesor, si me desconecta. Ok, no hay ningún problema. No hay ningún problema. En la 5, vienen todos los días a mi casa y sacrifican bueyes, ovejas y gordas cabras y se banquetean y beben a cántaros el rojo vino. Habla, ¿qué podemos encontrar en la siguiente expresión? Vienen todos los días a mi casa y sacrifican bueyes, ovejas y gordas cabras. Gordas cabras, adjetivación. Y se banquetean y beben a cántaro el rojo vino. Adjetivación. Se está resaltando cualidades, eso se llama epíteto. ¿Ok? Eso se llama epíteto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Bien. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Al toque tú te vas a dar cuenta que se repite la primera palabra, ¿ok? Si se repite la primera palabra, estamos ante una anáfora, ¿correcto? Si se repite la primera palabra, estamos ante una anáfora. ¿Listo? Bien. Chicos, vamos a hacer una cosa bastante chévere para la pregunta número 7. No quiero respuestas todavía, ¿ok? La pregunta número 7. Un minuto, para que no estén lanzando, para que le dé tiempo de que todos resuelvan. Un minuto, ¿ya? En el momento que yo digo, dame tu clave, ahí me comienzas a dar tu clave, ¿sí? ¿Estamos? Para que le dé tiempo a todos. Aparte que, no, a ver, la 7. En el momento en que yo te diga cuál es, ahí en ese momento tú me dices.
A ver, dice, hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto, acá nosotros podemos encontrar una anáfora, la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. ¿Es la expresión de una emoción personal? Eso, ¿verdadero es correcto o incorrecto? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Esto es correcto. Obviamente está expresando una emoción personal. ¿Se representan acciones con el diálogo? No, no hay ningún diálogo, porque aquí solamente una voz es la que se está expresando. ¿Narra objetivamente una historia de amor? No, porque aquí el enunciador está expresando emociones. El enunciador expresa emociones. ¿Se inscribe dentro del género lírico? Sí, pertenece al género lírico porque expresa emociones. Por lo tanto, la respuesta sería beso. ¿Estamos? Muy bien. Chévere. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo? A ver, misma situación, pregunta número 8, pero vamos por partes, pues. Es uno por uno, tampoco no estamos aquí, pues, en carrera de caballo. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, que me llevaré el blanco A. Anita Ponce dice, profe, yo marqué la 7C. Un momento nos detenemos aquí. O sea, la cosa tampoco no es que ya marquen, ¿no? También si es que hay alguna inquietud, explicar. Tú has marcado la C, 1 y 3. Lo que pasa es que, mira, dice, hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. La 1, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Que se expresa una emoción personal. Pero si se está expresando una emoción personal, significa que el enunciado, lo que se dice, es subjetivo. Acá dice la 3, se narra objetivamente una historia de amor. Vamos por partes. Se narra objetivamente una historia de amor. No hay una manifestación objetiva, todo lo contrario, es subjetivo porque se está expresando una emoción, ¿entiendes? ¿Sí? Él dice, bueno, él está manifestando, pues, ¿no? Que siente que los cielos le sonríen, que el alma ha llegado al sol porque la ha visto. Entonces, el ver a la chica ha desatado en él emociones. Por lo tanto, no hay nada objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El error está en que tú dices o afirmas que es objetivo. Nada que ver. Hay emociones, hay sentimientos, hay pasiones. Es subjetivo, ¿de acuerdo? Dice, profe, en la pregunta 3, ¿por qué no puede ser metáfora? Me pregunta un compañero suyo. En la pregunta 3, ¿por qué no puede ser metáfora? Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Aquí está desordenado. Te está diciendo que van a volver a sonar en sus oídos las palabras ardientes. Todo está desordenado. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Tu corazón tal vez despertará de su profundo sueño. Entonces, en toda la manifestación total del poema, todo está desordenado. El hiperbatón es la manifestación que, ¿cómo se llama? Domina. Ahora, volverá del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, domina. Siempre hay una figura literaria que es dominante. En este caso, todo está manifestado a partir de ¿cómo se llama? El desorden. Bueno, no solamente por lo que es el volverán, o sea, en sí, fíjate en toda la estructura. Es cierto lo que tú dices, ¿no? La presencia del verbo volverán, ¿no? Hace que esté primero y eso lo desordena todo. Pero en sí está presente, por ejemplo aquí, tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará, ¿correcto? O sea, todos los versos, la estructura, o sea, la estructura entera está desordenada. ¿Ok? Bien, en la número 8, ¿qué marcan? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso y lisonjera. En la número 8, ¿cuál marcarías tú? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. Chicos, esa sombra que cierra los ojos no es la muerte, no es una metáfora de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. La sombra que te va a hacer cerrar los ojos es la muerte. Está hablando, esa es una metáfora. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. O sea, la sombra postrera podrá cerrar mis ojos. Hay un desorden. Es metáfora y es hipérbato. ¿De acuerdo? ¿Sí? La respuesta es la A. Teniendo en cuenta el siguiente fragmento, blanco día podría ser epíteto, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día y podrá desatar esta alma mía. Mira, puede ser blanco día, puede ser, pero al final ya no tiene tanta fuerza porque en realidad todo esto está manifestado o relacionado con la idea de la muerte. Te están hablando de la muerte. Entonces, todo esto es metáfora, la metáfora predomina. O sea, puede ser que si yo diga, ¿no? El blanco día, ¿no? Puede ser que haga referencia a un epíteto. En ese sentido, sí, ¿no? Pero recuerda que todo esto está hablando de la postrera sombra. Metáfora. Pregunta número 9. Santiago pagó, y acá debería decir pagó. Santiago pagó las 2 empanadas calientes y la Coca-Cola y salió y el jirón Caravaggio estaba ardiendo. Los cristales del tranvía Lima-San Miguel repetían los avisos luminosos y el cielo también estaba rojizo, como si Lima se fuera a convertir en el infierno de verdad. Teniendo en cuenta el siguiente fragmento de la novela Conversación en la Catedral, determina la respuesta correcta. Los hechos narrados ponen de manifiesto el uso de la técnica del monólogo interior, se aprecia una narración objetiva y una tendencia realista en el fragmento, el narrador está en primera persona, lo que acentúa la naturaleza autobiográfica de la novela, se observa el empleo humorístico y paródico. La respuesta de la número 9, ¿sí? Chicos, el narrador aquí, ¿sí? Dice que Santiago pagó las 2 empanadas. Este narrador es un narrador en tercera persona. Santiago pagó las 2, te está contando lo que está pasando. Santiago pagó las 2 empanadas calientes y la Coca-Cola y salió del jirón Caravaggio. Perdón, y salió y el jirón Caravaggio estaba ardiendo. Los cristales del tranvía, está describiendo el tranvía que va de Lima a San Miguel. Los cristales del tranvía repetían los avisos luminosos, o sea, está haciendo referencia a cómo la luna o el cristal refleja los avisos, está describiendo el escenario, ¿no? Entonces, la respuesta es, se aprecia una narración objetiva y una tendencia realista en el fragmento.
Pregunta número 10. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamora el lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, aquí, ¿para qué me enamora el lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Acá la metáfora está entre imán y acero. Las gracias son algo así como los piropos, ¿no? Si al imán de tus gracias atractivo, es decir, tus piropos son imanes, que hacia mi pecho lo convierten en obediente acero. ¿Qué pasa con el imán y el acero? Generan atracción. Esta es una metáfora. Acá hay metáfora. Respuesta, metáfora. La 11 está fácil. Son obras que pertenecen al género épico, excepto La Odisea, épico, es una epopeya. Romancero Gitano es un libro de poesía de Federico García Lorca, género lírico. Las cuitas del joven Werther es novela, género épico. Poeta en Nueva York, poesía, género lírico. Ficciones, lo mencioné, es un libro de cuentos, género épico. Por lo tanto, no pertenecen al género épico, Romancero Gitano y Poeta de Nueva York. Por lo tanto, la respuesta es 2 y 4. ¿Correcto? ¿Consultas hasta aquí en la 11? ¿En la 11 dudas? Hermano, 12. Hoy estoy en el pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo como antes todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo estabas triste. Y tu que gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir, bueno. Puede inquietarse mamá. Ok, muchachos, teniendo en cuenta el tono expresivo del siguiente poema de César Vallejo, determina el género y la especie. Género lírico, especie, elegía. Una tarde mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallo de San Andrés el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el alcalde, era un gallo de raza. Lee el fragmento y determina género literario al que pertenece. Este es un fragmento del Caballero Carmelo, ¿sí? Este es un fragmento del Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo es un cuento, por lo tanto, es épico, ¿sí? Por su naturaleza narrativa. 14. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. La retórica los ha clasificado en 3 grupos importantes: épico, lírico, dramático, a los que se añade con frecuencia el género didáctico, convirtiéndose en un punto de referencia para el análisis de la literatura. Asimismo, los géneros literarios son modelos de estructuración formal y temática que le permiten establecer un esquema previo a la creación de su obra. Marca la alternativa que presenta la afirmación correcta sobre los géneros literarios. Clasifican las obras literarias a partir de características diferenciales. Clasifican las obras literarias a partir de características diferenciales. Falso. Son categorías que agrupan las obras a partir de características comunes. Verdadero. Aristóteles planteó las primeras clasificaciones en su obra Epístola a los Pisones. Falso. Tuvieron como principal objetivo la periodización de las obras. Falso. Chicos, la respuesta aquí sería falso. Esta es la respuesta. Escúchame. Falso,
¿Ya? La respuesta sería la primera, falso, verdadero, falso, falso. Esta es la respuesta, ¿ok? Esa es la respuesta. Y la 15 sale beso. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Ok, señores. Bueno, muchachos. Arturo, ¿cómo hago para darte el que seas anfitrión? Ahí sí, no sé. Ay, amigo, solo busca en participantes, hazle clic en mi nombre y le pones ahí, volver a ser anfitrión. Nada más. Busca en participantes. Ahí Arturo Reyes sale. Ah, yo te encontré. Clic derecho. Hacer hospedador, dice. Así es. Muy bien, así es. Ya. Ya, amigo, Ahora eres gracias. hospedador. Sí, así es. Ok, muchachos. Muchas gracias por su atención prestada. ¿Sí? Antes de irme, ¿alguna pregunta final? ¿Alguna consulta final? Ya para cerrar el tema. Profesor, disculpe, ¿qué era madrigal, dijo? El madrigal es una composición lírica de origen italiano que se caracteriza por expresar sentimientos muy delicados. Por lo general pueden ser amorosos, pero también pueden hacer referencia al amor doliente, a la decepción amorosa, ¿no? Al sufrimiento amoroso. Pero se expresa con bastante delicadeza, ¿ok? ¿Listo? Ya, profe, gracias. Ok, señores, muchas gracias por su atención prestada. Que tengan una buena semana. Chao, Arturo, muchas gracias. Igualmente, amigo, cuídate, buenas noches. Gracias por todo. A ver, jóvenes, un ratito antes de abandonar. A ver.